Bueno, como les decía a todos, bienvenidos al ciclo Reflexiones al interior de la música, el ciclo organizado por el programa de música de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, maestro Andrés Posada, quien es uno de los compositores más destacados e influyentes del panorama musical colombiano, y voy a proceder como a leer una breve reseña. El maestro Andrés Posada nace en Medellín e inició sus estudios de piano y teoría musical en la Universidad de Antioquia, en la Escuela Superior de Música de la ciudad. Se tituló e hizo una maestría en composición en Mannes College of Music de la ciudad de Nueva York, bajo la tutela de Leo Edwards y Peter Stearns. Estudios de dirección orquestal con Jacob Kreisberg y también allá en la ciudad de Nueva York. Su música ha sido escrita para todos los géneros. Se ha interpretado en Colombia, en muchas ciudades de América y en Europa. Ha obtenido muchos premios y menciones a nivel nacional e internacional, entre ellos una mención honorífica en el concurso internacional de composición Valentino Bucci en Roma, con su obra elegida primera para coro mixto. Ha participado en representación de Colombia en festivales, encuentros de música de Latinoamérica, en el tercer encuentro de música contemporánea, entre muchos otros en toda la geografía de Latinoamérica y Europa. Ha organizado el foro, el 12º foro de compositores del Caribe, llevado a cabo en la Universidad de AFIT, en Medellín, Colombia. Ha sido fundador de la Escuela de Música del Departamento de Música de AFIT, ¿verdad, Andrés? Tú fuiste fundador, claro que sí. Fue profesor durante 10 años del Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes. Igualmente, ¿cómo? No, pero en la Universidad de Antioquia, 10 años. 10 años, sí, perdona. Y sí, aquí fue que me corrió la boca, perdona. También fue escogido para participar en el taller interamericano de composición de música y palabra que realizó la Universidad de Indiana, Estados Unidos, en el 94. Obras suyas han sido comisionadas por el ensamble de New York Chamber Winds, la compañía de danza contemporánea Aglaya de la ciudad de Nueva York, la Fundación Arte de la Música, la Comisión Colombiana Quinto Centenario, Danza Concierto, Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta Sinfónica de AFIT, Dúo Aubade, Licefrán y Paulina Zamora, que son unas increíbles pianistas, y el trío Mistral. Bueno, es una hoja de vida impresionante, ¿no? Podría seguir leyendo más de su catálogo, etcétera. También fue director del Departamento de Música de la Universidad de AFIT, donde por fortuna coincidí y pude trabajar con él en muchas ocasiones. He podido tocar algunas de sus obras para guitarra, que son fantásticas. Hay una que particularmente me encanta, que se llama Relieves, que es una obra bellísima. Pues a los estudiantes de guitarra que están acá se las recomiendo, aunque es muy dura, muy difícil de tocar, pero una obra preciosa. Que la pudimos escuchar, maestro, ahora que estuvimos reseñando la música para guitarra escrita en Colombia la semana pasada en el encuentro que tuvimos recientemente. Entonces, nada, te doy la bienvenida, agradeciendo que hayas aceptado esta invitación a este espacio de intercambio de saberes, una reflexión de la música que sé que va a ser fenomenal para todos los participantes y para todos los docentes que estamos haciendo presencia acá. Así que bienvenido y bueno, quedamos ahí a tu disposición. Bueno, Julián, pues primero que nada, pues agradecerte a ti por la invitación, la gestión al programa de música, a las directivas de la universidad, que pues felicito porque estén apoyando estas importantes iniciativas aún en medio de la coyuntura que estamos viviendo.
pero se abren de alguna manera otras ventanas como esta, que me parece que generan dinámicas muy, muy interesantes. Y por ahí derecho añorando, pues no estar allá en Barranquilla con ese calorcito tan delicioso. Aquí yo estoy a 16 grados en las afueras de Medellín, pero igual, sí, me hace mucha falta la presencia física, como a todos ustedes, sobre todo a los músicos que nos hemos visto muy, muy afectados, sobre todo los intérpretes, de no poder reunirse a tocar. Y a nosotros los compositores también, porque estamos todo el tiempo en contacto con los músicos, con los profesores, con los estudiantes. Entonces hace mucha falta hacer esta conferencia en vivo, pero bueno, en otra ocasión, Julián, me invitas y la hacemos en vivo y en directo. Por supuesto, maestro, que la próxima sea presencial y que sea un seminario de más días. Genial, con todo gusto. Claro que sí. En lo que pueda yo colaborar, siempre estaré disponible. Claro que sí. El tema de mi charla hoy es realmente una idea que yo vengo preparando o pensando sobre ella desde hace mucho tiempo, que es la percepción de la música. Cómo escuchamos la música, cómo son los canales de difusión, de interpretación, cómo es esa parte de la psicología de la percepción musical. Aunque yo no soy experto, obviamente, en ese tema, voy a presentarles a ustedes algunas ideas que he ido elaborando y pensando para este ciclo de conferencias de ustedes y también de otra institución. Bueno, la percepción musical, pues obviamente la palabra hay que entenderla muy bien. La palabra percibir, la palabra percepción, que es cómo nos llegan las cosas por medio de nuestros sentidos y de nuestro corazón y de nuestra razón. Cómo captamos impresiones, cómo comprendemos o conocemos algo, o mejor, cómo lo aprehendemos. No lo aprendemos, sino lo agarramos literalmente, con toda su esencia. Bueno, la palabra viene del latín perceptio, que es esa acción que hablamos de la percepción, de percibir, y principalmente es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Pero también es un conocimiento o también una idea. Interpretar ya quiere decir que está conectado con mi idea de la percepción en explicar, analizar, aclarar, descifrar, decodificar, como quieran. Pero también, y esto es muy importante para nosotros los músicos, representar, actuar, declamar. La palabra en inglés es to play an instrument, tocar un instrumento. Pero to play también es jugar, como sabemos muy bien. Y en teatro, la palabra play es la obra de teatro en sí. Entonces hay una connotación muy interesante con el juego intelectual, digámoslo así, o el juego de condensar ideas para la música o para el teatro. Y por supuesto, el intérprete va a ser ese perceptor, también el traductor, o sea, lo que llamamos nosotros el ejecutante en el caso de la música, un guía, también un comentarista, y bueno, en música, pues el músico, sí, el solista, el cantante, el músico de un ensamble, de un grupo, lo que fuera. Muy bien. Espero que me estén oyendo bien. Si, Julián, si ves algún problema, me hablas y por favor me lo anuncias con tiempo. ¿Listo? Maestro, está todo muy bien, se escucha muy claro y se ve muy bien también. Ok, maravilloso. Bueno, entonces el propósito, como ya dije, es desarrollar estas ideas sobre la percepción musical, sobre la música y su poder comunicativo, o por el contrario, sobre los inevitables laberintos y trampas en su proceso de realización, transmisión y audición, porque sabemos muy bien que hay una cantidad de situaciones alrededor de la interpretación y la percepción musical. Como compositor, este tema me ha interesado profundamente. ¿Cómo oímos la música? ¿Cuáles son los niveles de escucha de nosotros, del oyente? ¿Hacemos nosotros alguna interpretación de lo escuchado? ¿Podemos darle sentido a una forma musical que puede parecer ambigua o abstracta? ¿De qué manera el oyente
decodifica la música escrita en el papel desde que se establecieron los sistemas de notación musical y, en particular, cómo perciben los oyentes la música que nosotros, compositores de hoy, escribimos y qué les comunica. Sobre ese punto de cómo interpretamos nosotros, o sea, el público, la música que escuchamos, eso también tiene mucho que ver con la profundidad en la cual hacemos la audición. Qué tan concentrados estamos, qué tan periféricamente estamos, o dispersos, o ausentes, o cuántas veces escuchamos la obra. Porque eso es un punto muy importante, que lo señalaba Pierre Boulez. Decía que sobre todo una obra nueva, que no se conoce, que no ha sido grabada, no basta con oírla una sola vez, hay que oírla más de 2 veces para que se entienda o se empiece a captar, a percibir esa música. Bueno, quiero abordar entonces estos y otros interrogantes sin saber si obtendré respuestas. Pretendo afrontarlos no solo desde mi ineludible sitial de creador musical, sino también ubicándome simultáneamente, si es posible, en la orilla del oyente, en la arista de la percepción. Debo confesar que para mí es un ejercicio difícil, porque precisamente es imposible alejarme del todo de mi perspectiva de músico para acercarme a la visión del receptor, el cual en muchas ocasiones, esto aquí un error, es lego en asuntos musicales, el cual muchas veces o en ocasiones es lego en asuntos musicales. Sin embargo, y de algún modo estoy en las 2 orillas, aunque no siempre al mismo tiempo, y ahí puede radicar el obstáculo principal de este ensayo. La música como lenguaje. La música es un tipo de lenguaje, uno de los lenguajes más poderosos y universales que ha desarrollado el ser humano. Poderoso por su impacto inmediato y directo. Universal porque todos lo podemos captar, pues no tiene la intermediación de un idioma particular. De cualquier forma, se asemeja mucho al lenguaje como tal, a los idiomas, pero también es diferente. Ambos se parecen en cuanto a que se crean a partir de unos elementos básicos. En el caso de la música, con sonidos o tonos o sonemas, como lo llama Claude Lévi-Strauss, y fonemas en el caso del lenguaje. Estos elementos por sí solos, sonemas y fonemas, carecen de significado. Solo lo adquieren cuando se conectan entre sí y son agrupados bajo algún sistema de organización, sea este musical o lingüístico. Lenguaje y música difieren en muchas otras cosas. Ya mencionamos una de ellas. Los elementos de la música son directos y también únicos. Por lo tanto, forman un lenguaje unificado global, a diferencia de los idiomas que cambian de acuerdo con el tiempo y las regiones de donde provienen. Por lo tanto, la música es un lenguaje, como dijimos, más inmediato, abierto y universal, mucho más que el lenguaje de las palabras. Utiliza menos pasos para llegar a su definición comunicativa. Lévi-Strauss, que lo mencioné hace un rato, en su libro Mito y Significado nos lo explica mejor, abro comillas. Si se piensa en un segundo nivel del lenguaje, se verifica que los fonemas se combinan para formar palabras y estas se combinan a su vez para formar frases. Pero en la música no hay palabras. Cuando los elementos básicos, las notas, los fonemas se combinan, dan origen inmediatamente a una frase melódica o armónica. Así, en tanto, en el lenguaje existen 3 niveles muy bien definidos: fonemas que combinados forman palabras, que combinados forman frases. En la música, las notas son un elemento semejante a los fonemas desde un punto de vista lógico, pero se pierde el nivel de la palabra para pasar inmediatamente al dominio de la frase. Entonces aquí ven, resumiendo a Lévi-Strauss, cómo el lenguaje tiene que transitar desde el fonema, la vocal, la consonante, organizada en conjunto, formando una palabra y a su vez dándole un sentido en una idea, en una frase, en una sentencia. En cambio, en la música, ya los sonemas
inmediatamente, si los armamos y los combinamos, nos dan frases, nos dan temas, motivos que ya tienen un contenido propio. No requieren ese paso intermedio que tiene el lenguaje. Por ello es tan difícil hablar y describir la música, porque de alguna manera es autosuficiente. No necesita el lenguaje ni las palabras. De hecho, le estorban. El lenguaje siempre se queda corto para hablar sobre música y de ello podemos dar testimonio casi todos los músicos. De hecho, los músicos por lo general son a veces muy malos con las palabras. Están tan ocupados con la música que tienen un chip que es el chip del sonema y la frase, y les cuesta a veces escribir, eso ocurre con frecuencia. El lenguaje jamás alcanza a explicarla, la música, y mucho menos a abarcarla, sin el apoyo de la música misma. El caso más ejemplar es cuando se describe o se trata de narrar el acontecer de una música y su discurso. Casi siempre resulta un trabajo tedioso, bastante inapropiado, hasta contradictorio. La música no requiere de una descripción en palabras, se basta por sí sola. Otra cosa es cuando se va a hablar sobre otros aspectos de la música, como su concepto, su gramática, su forma, las técnicas empleadas, su estilo, su historia, su contextualización social o política, si se quiere, pero no de narrar el discurrir de la música. Ustedes habrán tenido la experiencia en algunas ocasiones de programas de conciertos que el que escribe el programa se pone a narrar la música y eso realmente va a estar en lo que viene con el concierto. Entonces, más bien el lenguaje sirve para aportar otras cosas complementarias a la música misma. Y también ocurre con muchos textos. A veces encontramos textos de música que se convierten un poco ladrilludos, porque no van directo a la música o no la van contando. Y de hecho ahora es muy interesante ver cómo la posibilidad de escribir libros acompañados no solo con imágenes, sino con audio, con videos, es una maravilla, porque ya se integra toda esa descripción, si se quiere, con la música misma. Hemos escuchado muchas veces decir que la música, abre comillas, es la más abstracta de las artes o de los lenguajes, cierro comillas. Eso es cierto, en parte, por su fuerza comunicativa directa, lo cual la hace menos explicable en palabras. Porque no requiere del paso del sonema al equivalente de la palabra para luego conformar frases, como dijimos, sino que pasa directamente de la combinación de sonidos, ritmos, articulaciones, dinámicas, frases, texturas, a la conformación de ideas musicales. Es evidente que lo de abstracto en la música viene también porque el medio sonoro requiere de la intangibilidad del aire para propagarse y llegar hasta nuestros oídos. Las otras disciplinas artísticas o lenguajes se presentan por medios menos etéreos, mucho más sólidos, si se quiere, y más visuales. Y esto, al parecer algo tan obvio, es un aspecto esencial en la concepción, difusión y entendimiento de la música. Seguro más adelante podemos comentar un poco más esto, la relación de los sentidos, el sentido de la vista, que es casi que prioritario hoy día, menospreciando un poco el sentido auditivo. Pero eso es un tema bien interesante. Pero también creo yo, esto se debe a otro razonamiento que explicaré a continuación. De acuerdo con los lingüistas, en el lenguaje, el signo lingüístico es el resultado de la combinación de un significante y un significado, lo que llaman ellos la imagen acústica o el concepto. En cambio, al hacer una comparación entre lingüística y música, el signo lingüístico, entre comillas, en el lenguaje musical, llamémoslo signo lingüístico musical, no necesariamente requiere de un concepto. Se basta tan solo de su imagen acústica para transmitir su significado. Mejor dicho, es una imagen acústica por excelencia. Dicho en otras palabras, en música, el significante es el mismo significado.
La imagen acústica es directamente la idea o el concepto, sin intermediarios. Y eso lo sabemos muy bien. Inclusive cuando escuchamos un sonido aislado, un ruido, una sensación sonora, ya viene con un significado para nosotros. Y eso es muy, muy importante. Entonces aquí vemos esta comparación, lo que es el signo lingüístico en el lenguaje. Significante más significado dan ese concepto o esa imagen acústica, que es lo que se conoce como el signo lingüístico en el lenguaje. En la música, entonces, el significante es igual al significado, no requiere traducción. La imagen acústica es el concepto. Esto es el signo lingüístico en la música. Por eso hablamos frecuentemente de música pura, la cual no requiere de ningún argumento o narrativa externa diferente de su propio universo, que son los sonidos, los fonemas. Y por supuesto, los demás parámetros de la música. Esto la hace única, universal, pero también en muchas ocasiones, ojo con esto, bastante incomprensible. Precisamente por falta de esos apoyos narrativos externos, como ocurre, por ejemplo, con la música programática, que tiene un programa externo que induce o apoya la música, mucho más cercana al oyente por su asociación con el lenguaje, libreto o acción. La imagen, por ejemplo, la plástica, el cine, el teatro y los videos o la multimedia, y por ejemplo el movimiento, el caso de la danza. Esto es interesantísimo y clave para entender todo esto del asunto de la percepción. Y muchas veces el público en general se tropieza con esta eventualidad sonora, digámoslo así. La música pura no requiere ninguna explicación, no requiere ningún libreto. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuando escribiste esa canción, esa pieza? No hablemos de canción porque tiene letra. Hablemos de una pieza, de un cuarteto de cuerdas, de una pieza de jazz, lo que fuera, de instrumentos solos. Te preguntan, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué te inspiraste? La gente cree que siempre tiene que haber una asociación entre las ideas musicales y algo externo a la música. Y realmente no es necesario. Stravinsky lo decía claramente en su libro Poética Musical. La música no necesita explicación. Es totalmente pura. Es así entonces como la música más compleja, intrincada, por ejemplo en el ámbito de disonancias y ritmo, a veces se hace totalmente comprensible si se enmarca, por ejemplo, dentro de una película. Pero sin el soporte programático puede resultar bastante abstracta y difícil de escuchar por un gran número de personas. Y es por eso, porque el público, digamos, desafortunadamente no está acostumbrado a conectarse directamente con la música, sino a través de alguna asociación externa. Entonces todos habrán visto, por ejemplo, películas, sobre todo se me vienen a la mente las de Stanley Kubrick, que trabajó mucho con música clásica, música moderna, contemporánea. No sé si se acuerdan 2001, Odisea del Espacio, o si se acuerdan El Resplandor, The Shining, con Jack Nicholson. Jack Nicholson, se me olvidó el actor, sí. Es decir, ahí cuando Kubrick nos muestra 2001, Odisea del Espacio, él está trabajando con música, por ejemplo, tan compleja como la música de György Ligeti, Lux Eterna, el Requiem, atmósferas para orquesta, que enmarcadas dentro de la película, el público la entiende perfectamente y no chista, no le molesta, no dice nada, le parece fantástico. Pero si a un público un poco, digamos, tradicional, le disparas un concierto con esa música de Ligeti, o inclusive le tiras Bela Bartok, que utiliza Kubrick en El Resplandor, música para cuerdas, percusión y celesta, el oyente, quizás con sus prejuicios y sus cosas, dice, esa música es muy rara, muy loca. Entonces, eso comprueba cómo en general el público para percibir la música muchas veces requiere como de ese apoyo externo. Muy bien. Los rostros y distintos ángulos de la música. El lenguaje musical tiene dos facetas o caras. La primera, técnica, la segunda, sensorial y comunicativa. Para los músicos en general, sean empíricos o con formación académica,
La visión del lenguaje musical proviene casi siempre desde un punto de vista técnico, sintáctico y estructural, es decir, desde las diversas maneras de organizar el objeto musical y los parámetros que constituyen la música misma, que son sonidos, alturas, timbre, tono, métrica, ritmo, armonía, contrapunto, textura, etc. No hay que meterse a una escuela de música y a un conservatorio para que el músico empírico hable de estas cosas y las recorra día a día en su quehacer. El músico empírico también sabe estas cosas. Solamente que si se mete a una escuela va a corroborar eso y quizás va a aprender muchas otras cosas. O quizás lo van a distorsionar y lo van a sacar de su camino. Y eso también es un riesgo. Bueno, pero eso es otro tema. El oyente común o el aficionado a la música, en cambio, la percibe desde el plano de las sensaciones y asociaciones que resultan de ese objeto musical y de su audición, más o menos epidérmica o profunda. En cualquier caso, desde afuera de la música misma. Los músicos, en cambio, la vemos y la percibimos inevitablemente desde las entrañas de las ideas musicales, desde adentro. Y ahí entonces empiezan algunas profundas diferencias y posibles problemas. La música poderosa. Una cita de Fernando Palacios, abre comillas. Escuchar es acercar la lejanía. Para que se quede algo dentro de nosotros es necesario aguzar bien el oído para descubrir signos, comunicaciones, sensaciones y significados. Y ahí me devuelvo un poco, saliéndome del libreto, a lo que mencionaba aquí antes como la audición profunda versus la audición epidérmica. La profunda sabemos muy bien es cuando realmente, como oyentes, músicos o no, nos concentramos y solo hacemos una cosa, oír, escuchar. Y tratamos o procuramos de no distraernos y concentrarnos. La audición epidérmica es desafortunadamente la más común, que es, como lo llamo yo, como una ducha de música. La música nos cae por encima y nos pasa por la piel, pero no le damos tiempo para que penetre, porque no la escuchamos con atención. Y es muy común. A la gente, por ejemplo, le encanta poner música para todo. Es más, como decía el mismo Fernando Palacios, hay música en demasiadas partes. Hay música en todas partes. No nos dejan tener un minuto de silencio. Ni la radio, ni la televisión, en todas partes, en los mercados, en los aeropuertos. Siempre hay un televisor prendido o algún ruidito molesto o en un restaurante que a veces hasta ponen un televisor simultáneamente con un equipo de sonido. Cosas muy locas. Y a veces por eso nos ven a los músicos como unos bichos raros, como unos perros a cuadros. Nos ponemos problema por eso. Entonces, bueno, eso es interesante también cuando hablamos de percepción musical. Y podemos profundizar más adelante sobre eso. Bueno, continúo. Todos o casi todos conocemos o sabemos del enorme poder transformador que tiene el arte, en especial la música. Como dije antes, quizás por ser el más efímero e intangible de todos los oficios artísticos, es el que más directamente nos llega. Los sonidos de la música como símbolos llenos de contenido signolingüístico musicales, en donde las imágenes acústicas son iguales al concepto, como ya dijimos, una vez en el aire, son directos y no necesitan ningún código de traducción ni tampoco ningún conocimiento previo para su decodificación o interpretación. Y ahí hay una primera cosa importante para aclarar, que mucha gente dice, no, es que yo de música no entiendo nada, es que eso es muy raro, eso hay que ser iniciado, hay una cantidad de cosas misteriosas que le ponen, yo no sé por qué. Aaron Copland lo decía mucho también en sus libros, que eso no es cierto, simplemente hay que ser un oyente desprevenido. Cuando uno va, por ejemplo, a ver una película, uno no está pensando en cómo se hizo la película, si hubo un primer plano, si hubo un barrido, si hizo un paneo que nos tiró hacia el fondo en la nitidez de la imagen, o una transición de un primer plano a un segundo plano, o un recorrido en movimiento de arriba, de abajo, de lado, o una flash directo a la cara de un personaje. No, nadie está pensando en eso.
Ni siquiera a veces, ni siquiera estamos muy atentos a la música. Pero todo ese conglomerado de elementos, fotografía, diseño, guión, imagen, música, por eso es el séptimo arte, eso todo nos llega en una integralidad total y no lo reflexionamos mucho en la primera mirada de la película. Muchas veces a los que nos gusta el cine, y cuando encontramos una película apasionante y hermosa, pues la queremos ver una segunda y tercera vez. Y ya así le vamos viendo más capas y vamos corriendo el telón para descubrir otras cosas. Aparte de lo anterior, pongo en consideración otras dos premisas fundamentales. Primera, para que exista de verdad la música y cumpla su razón de ser, su papel comunicador, necesita de alguien que la escuche. Y segunda, no creo que haya personas insensibles a la música, sino músicas hechas sin sensibilidad, o mejor, con ánimo poco altruista y generoso. Lo último puede ejemplificarse en la gran mayoría de la música enlatada de consumo o música gastronómica, como la llama Umberto Eco, que se oye continuamente en nuestra vida cotidiana, cuya intención principal es meramente comercial, abre comillas. La música gastronómica es un producto industrial que no persigue ninguna intención artística, sino la satisfacción de las demandas del mercado. Esto es sacado de un libro de Umberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados. Ahora bien, es cierto que en la medida en la cual el público amplíe su conocimiento musical y se convierta en una audiencia melómana, crecerá su capacidad de entendimiento y, ojo, de interpretación y, por supuesto, de disfrute de la experiencia sonora. Fernando Palacios, otra vez lo cito, compositor y pedagogo español, señala, abro comillas, la sensibilidad corre más deprisa que el conocimiento, pero el conocimiento permite abrir las puertas de la sensibilidad. Los ciclos del proceso musical, desde su creación hasta su audición final. Existe un procedimiento fundamental en el devenir de la música. Es un ciclo que se genera desde la gestación de la obra musical hasta su audición, individualmente o en público. Este proceso es cíclico, porque sale del compositor para volver a él, pasando por los distintos intermediarios y las diferentes variantes y especificidades del montaje o presentación de la obra musical. ¿Por qué digo individualmente o en público cuando hablo de la audición? Porque hoy día es muy común, y más ahora en la pandemia, que la música la escuchamos nosotros solos, sea a través de un computador, de un equipo de sonido, del celular, o esa experiencia maravillosa que es escucharla en público, en un escenario. Bueno, vamos a mirar dicho proceso desde varias ópticas, dependiendo del tipo de música, de quiénes intervienen en el proceso y principalmente desde el plano de la interpretación en su sentido más amplio. Y ahora ya empezamos a conectar esa palabra interpretación que he mencionado en otros sentidos. Es decir, no desde su ejecución, que llamamos también interpretación como tal, cuando la tocamos, sino desde la decodificación del resultado sonoro final y cómo la percibe el ejecutante y el oyente y el mismo compositor, si está interviniendo o no, lo cual es el tema central de este escrito. La primera y más tradicional manera de enfocar el ciclo del proceso musical podría representarse como un triángulo o un círculo, como quieran, cuyas puntas serían el compositor, el intérprete, ejecutante y el oyente. Es el tradicional. Empieza con el compositor, quien inventa la música, la organiza por medio de un sistema de notación musical o sin él, y generalmente la escribe de alguna manera en un papel pautado o en cualquier sistema notacional. En el caso de la música occidental, existe una larga tradición que ha venido discurriendo siglo tras siglo en un diálogo creativo entre compositores e intérpretes, depurando un sistema de notación musical a través de símbolos, que quiere decir juntar, unir, coincidir, que representan sonidos y su manera de interpretarlo,
con la voz o con instrumentos musicales para tocar estos símbolos, ¿no? Esto se aplica a su vez a los demás parámetros de la música, que ya hemos hablado de ellos, como son intensidad, la emisión del sonido, su frecuencia específica, altura, el ritmo, la velocidad, el ataque, todo esto. El símbolo puede entenderse entonces como una imagen o figura de algo inmaterial, como un tono o sonema, por ejemplo, y su manera de articularlo, de qué va acompañado ese sonido, con lo que viene antes, con lo que viene después, el sonido en sí mismo, cuánto dura, cómo se ataca, en fin. Luego viene el intérprete, que es el ejecutante, que viene de intérpres, el mediador, el traductor, que conoce como el compositor la técnica del lenguaje musical de la obra en cuestión, sea por tradición oral o escrita, y es el que sirve de enlace y mediador entre el compositor y el público, el oyente, que es el que va a cerrar el ciclo. El intérprete decodifica y traduce los símbolos establecidos por el compositor en el sistema notacional de la partitura musical, como ya dijimos, o sin ella, y se la pasa al oyente en un momento dado. Esa música real, esos sonidos, toda esa conjunción solamente existe en su verdadera dimensión cuando está en ese tiempo real de la música, como lo llama Mario Lavista. Ya lo veremos un poco más adelante. Por lo tanto, el compositor no es el verdadero dueño del tiempo en la música, sobre todo si no la está tocando. El intérprete o el ejecutante sí lo es. Él sí maneja el tiempo real de la música. El compositor imagina una música y crea una ilusión en el papel o en cualquier tipo de cifrado. Es filosofía musical, todavía no suena. Lo que hace es, si lo podemos llamar de alguna manera, filosofía musical. Una especie de tiempo-espacio sonoro virtual. Nada suena aún. Tan solo en la imaginación o en el oído interno del creador musical, si es que le suena algo. Eso es un poco irónico porque a veces de verdad que muchas ocasiones hay cosas que no nos suenan y las tenemos que llevar realmente al instrumento. No es fácil. Esto es como los planos y las isométricas de los arquitectos o los recorridos virtuales por un espacio simulado en donde hay una idea de la obra arquitectónica, un recorrido, una simulación, pero nada más. El edificio no existe, no está. Está en los planos o está en el simulador virtual, que es creado con un programa de inteligencia artificial. En cambio, el pintor o el escultor, también el escritor, es dueño del espacio de su obra, de su forma final. Mario Lavista, el compositor mexicano, nacido en 1943, en un hermoso video que tiene que se llama El tiempo en la música, señala que el compositor escribe la música en un tiempo virtual y el intérprete la descongela, la saca de esa nevera, ese mundo virtual, y la pone a discurrir ante el oyente en su verdadero tiempo, en su tiempo real. Sin embargo, en este momento es importante aclarar que en muchas formas de música popular y tradicional, por ejemplo, el compositor transmite su música por vía oral sin necesidad de escribirla, o la toca o la canta directamente ante el público, solo o con otros ejecutantes. Entonces, este es como el cuadro primero, no va a tener mucho, pero ahí se ve el compositor, el intérprete o ejecutante y el oyente. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido con esto, pero es importante que lo completemos. El segundo esquema de este ciclo musical, menos común, que se lo escuché al compositor chileno Juan Orrego Salas, en una conferencia que asistí en Indiana, en Bloomington. Él decía una cosa muy interesante, que a mí me llamó mucho la atención. Él decía que el ciclo inicia, él lo llamaba, obviamente el compositor, él lo llamaba el creador. Y luego continúa con el intérprete que llamamos ahora, que es el recreador. Es el que trae la música a la vida, la obra imaginada por el creador, por medio de instrumentos musicales o aparatos de emisión sonora. Y un público que Orrego Salas, y aquí viene el cambio, él los denomina los verdaderos intérpretes. Pues ahora sí,
vamos entendiendo ese sentido de intérprete. Entonces, Juan Orrego Salas, que fundó el Centro Latinoamericano de Música en Bloomington, en Indiana, parte de una premisa bastante esquiva hoy día. ¿Cuál es? Que el verdadero oyente tiene siempre una actitud atenta y activa ante la música. Todavía suele ocurrir que la gente sea atenta con la música, afortunadamente. Y este inquieto e interesado oyente analiza e interpreta lo que escucha, lo contextualiza, lo relaciona en el tiempo, descifra los principales temas de la obra y está atento, alerta, para reconocer sus repeticiones y transformaciones. Además, es el que finalmente decide si le gustó o no el mensaje recibido, de acuerdo con sus asociaciones, su educación, memoria y capacidad de recopilación de información sonora. Me permiten, cierro esta ventana que está cayendo un aguacero y creo que puede interferir en la audición. Ya, bueno. Tranquilo, maestro, hágale. Sí, sí, sí. Un aguacero cae aquí. ¿No ven por qué quiero estar en Barranquilla? Bueno, Julián, ¿vamos bien o se está durmiendo el técnico? Contame a ver. No, vamos muy bien. Pues si quieres que vayan apuntando aquí las inquietudes que tengan en el chat para leerlas ahorita. Por favor, me parece muy importante. Vayan recopilando sus preguntas o comentarios. Bueno, okay. Entonces sigamos. Hay una compositora rusa que a mí me gusta mucho, que se llama Sofía Gubaudulinya. Dice lo siguiente sobre este tipo de oyente activo. Esa es una frase de ella, abro comillas: el público se esfuerza por el trabajo espiritual activo y aplaude a los compositores e intérpretes por presentar algo a las personas, experimentar un estado de concentración, ponerse en un estado de integridad, curarse del estado de dispersión y desconexión que sufren en la vida cotidiana. Escuchar una composición musical, como leer un libro, ayuda a las personas a recuperarse. Cierro comillas. Es una frase bellísima. Y pues lamentablemente no ocurre muchas veces de esa manera, pero bueno, eso es lo que hay que recuperar. Entonces aquí está el esquema que propone Orrego Salas. El creador, o compositor, el importantísimo intérprete que es el verdadero recreador. Se me olvidó recalcarlo, es el que le da, es un papel mucho más importante que lo que consideramos como el intérprete. Es el que le da vida otra vez. Cuando alguien toca un cuarteto de Beethoven, esos músicos están trayendo a la vida a Beethoven, que ya obviamente no dejó todo en las partituras. Y el público ese que señala Gubaudulinya, que es ese intérprete que decodifica atentamente y que oye la música y realmente participa. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que antes era muy común que el público, cuando asistía a conciertos y a ópera, era conocedor, era un público realmente, sabía cómo funcionaban las cosas, sabía cómo funcionaba una forma sonata y la sabía seguir y entendía los dos temas y sabía cuándo llegaba el desarrollo y cuándo volvía a la recapitulación. Y por eso los músicos inclusive repetían la exposición y la exposición sobre todo, para que el público volviera a escuchar 2 veces esos 2 temas de la forma sonata. Entonces ahí hay una cosa maravillosa con eso, que a su vez es como la equiparación con el argumento de una novela, que es presentación de los personajes, nudo o trama y el desenlace en la novela clásica. Entonces, saben ustedes también que la música instrumental, por ejemplo, se emancipó de la música vocal a partir de Carl Philipp Emanuel Bach, cuando empezó a trabajar la forma sonata, y le dio vida a un libreto musical que le permitió a la música instrumental ser mucho más desarrollada, más extensa, tener un argumento interno. Es poco conectado con la novela clásica. Antes de eso, la música vocal era la reina, la música, las cantatas, los oratorios,
la ópera, pero la música instrumental era muy incipiente hasta que aparece ese argumento secreto, digámoslo así, del libreto de la forma sonata. Muy bien. Esta es un compendio, lo voy a pasar rápidamente, lo voy a explicar aquí en el gráfico para avanzar, donde yo digo que el recreador, para mí, es como el primer intérprete y el oyente es el segundo intérprete, solamente como esa connotación de que ambos están interpretando. Y si el creador está participando, como ocurre muy comúnmente hoy día, y está ahí en grupos de jazz o tocando un instrumento solista o en música electroacústica, está ahí participando con un equipo, con un computador en tiempo real. En fin, hay un diálogo bellísimo de tres intérpretes que están reinterpretando en esa sinergia permanente con el público. Y ahí vale la pena decir una cosa que creo que no está claramente en mi documento, cuál es la participación del oyente y cómo lo afecta, cuando es un oyente activo, cómo afecta al intérprete, al que toca, al recreador en ese momento mágico del concierto. Porque es que el músico cuando está tocando en vivo siente inmediatamente esa comunicación, esa receptividad del público y eso le da una fuerza, una energía y lo hace tocar mejor y lo repotencia, digámoslo así. Y también cuando ve que hay un público distraído, que está conversando, que hace ruido, que se para y se va, pues realmente pierde esa magia, esa conexión y su interpretación, digamos que decae. Bueno, entonces aquí pasamos a, permítame, yo veo que me confundí un poco con, bueno, entonces esta tiene que ver mucho con esa última mirada, para no detenerme mucho, que es cuando todos están retroalimentando. Esto es maravilloso. Inclusive hay obras hoy día donde ponen al público a participar en la obra, en la interpretación. Eso lo vemos inclusive en la música popular todo el tiempo. Cuando un cantante sale en un concierto grande y le pide al público que cante una estrofa o el coro de la canción, o el público lo hace porque sí, eso es muy común. Y entonces ahí todo el mundo está participando. Entonces ahí yo digo que se cumple, digamos, este último ciclo donde el intérprete es el compositor y a veces ejecutante, los que tocan son ejecutantes, pero también intérpretes y recreadores, y el público está ahí participando, cantando, haciendo palmas, bueno, miles de cosas. Todo esto último apunta a una renovación o reencuentro con otros modos de jerarquizar y organizar la música y a una ampliación de formas como concebimos su creación, ejecución y puesta en escena. Esto sería tema para otras divagaciones mucho más amplias, las cuales por lo pronto se salen del contexto de las formas más tradicionales de producción musical en la actualidad. Además de lo anterior, y aquí es eso lo que ya dije, esa dinámica, así lo tenía escrito, pensé que no, esa sinergia, esa retroalimentación de la cual hablamos ahora. Inevitablemente hay que hacer una referencia sobre los distintos medios de difundir la música en tiempos de esta pandemia a causa del COVID-19, en donde hemos visto un panorama totalmente inédito en la forma de concebirla y ponerla en escena. Pues no inédito, pero sí que se ha impuesto, digamos, por necesidad, sin la conexión vital entre las tres partes del triángulo comunicativo de la música, que son el creador, el recreador y el público intérprete en vivo. O sea, el ciclo no se está dando con esa maravillosa dinámica de tiempo y espacio. En las circunstancias actuales, en especial para la música de grandes agrupaciones, la gran mayoría de los músicos ejecutantes graban sus partes desde la virtualidad, es decir, en la soledad musical de su habitáculo personal, sin ninguna interacción con el resto de sus compañeros, que participan a distancia en el montaje de una misma obra. Luego estas partecitas grabadas se llevan a un editor, que son en imagen también, quien las recoge y las edita en un estudio para luego ser transmitidas por alguno de los medios de difusión de las redes sociales. Por el bien de la comunicación verdadera y plena de la música viva,
Esperamos todos que esta situación virtual totalmente nueva en nuestras vidas no se perpetúe y podamos volver a dimensionar la música en vivo y en directo en los ahora añorados escenarios y auditorios. Por otro lado, quisiera agregar, en mi opinión muy personal, que lamentablemente en la actualidad, en este mundo frenético y sin pausa, no se está cerrando plenamente ninguno de los ciclos anteriores, y mucho menos en el de la virtualidad dentro de la pandemia, que son los que le dan un verdadero sentido de completitud a la música. En diversas ocasiones y por diversos motivos, el círculo comunicativo se está rompiendo. A veces desde el inicio mismo, desde el compositor o creador, el primer intérprete, que puede encontrarse lejano, aislado en su propio mundo, encerrado en su torre de marfil. Otras por causas de una deficiente decodificación o interpretación por parte del segundo intérprete, el ejecutante, y muchas veces también por el tercer intérprete, el oyente final, que parece estar desconectado en plena escucha, en un plano totalmente epidérmico, como dijimos, y bombardeado por demasiada información sonora y visual, un poco enajenado por los medios masivos. En todo caso, simplemente ausente. A diferencia de la forma de escucha atenta que señalábamos antes, siguiendo el testimonio de Juan Orrego Salas y Sofía Ubagduliña. Y por lo tanto, muchas veces estos ciclos comunicativos de la música no terminan de completarse, de cerrarse, ni se retroalimentan de una manera verdaderamente enriquecedora, creativa, renovadora, crítica e inteligente. Algo se nos está quebrando en el camino. El lenguaje del silencio. Este bello texto de un cuento de Juan Rulfo que se llama Lubina, es muy bonito porque una familia llega a un pueblito lejano en las montañas en México, en un pueblito perdido, y tienen que pasar la primera noche en una iglesia, no conocen a nadie, son mal recibidos, y ella le pregunta a él, están con los hijos ahí durmiendo, y ella le pregunta, ¿qué es eso? ¿Eso qué? Dice, ese ruido. Y él le contesta, es el silencio. Cuando seamos capaces de maravillarnos ante la enorme belleza de lo insignificante y sepamos paladear cualquier minúscula expresión sonora, cuando encontremos en el silencio un lugar de gran riqueza musical, solo entonces estaremos en camino de poder plantearnos hablar de música y de sus principales componentes: silencio, sonido, tiempo, orden y expresión. Esta es una cita de Fernando Palacios. Para mí, creo que para muchos, para los músicos, el silencio es un elemento fundamental en la música. No solo en el transcurso de la construcción musical, por medio de pausas y respiraciones, sino en cuanto al sentido mismo y profundo de la música. La música parte del silencio y concluye en él. El compositor necesita del silencio en cualquier plano o dimensión. El silencio interior, que a su vez viene del exterior, es decir, su silencio propio y los silencios o pausas como tales dentro de la música. Muchas veces se ha dicho que un buen ejecutante musical se conoce por la forma en que interpreta los silencios y las pausas en la música. Estos silencios en la música, como sabemos, se escriben por medio de unos símbolos especiales que corresponden al valor de unas notas. Para una buena interpretación de una obra no basta con contar los tiempos de los silencios, de las pausas. Hay que saberlos conectar y entender con respecto de las notas que tienen atrás o después, dentro de las frases musicales. Pero también hay que sentirlos, hacerlos vibrar, sostenerlos, elevarlos en el sentido profundo del silencio y darles también un significado por medio de la respiración. Arthur Schnabel decía, el pianista famoso, abro comillas, yo toco las notas no mejor que muchos pianistas, pero las pausas entre las notas, ahí es donde reside el arte. Cierra comillas.
Por otra parte, nuestra sociedad es exageradamente ruidosa y repele el silencio. No termina de entender o lo olvidó. En algún recodo del camino olvidó de esa supuesta evolución que el silencio es condición fundamental para la atención y esta, a su vez, es indispensable para la escucha. Mejor lo dicen las palabras del periodista Carlos Santos en un libro, no me acuerdo dónde lo leí, creo que también es el libro Escuchar de Fernando Palacios, abre comillas: pertenecemos a una especie muy común y muy prolífica, probablemente de origen hispano, que tiene entre sus rasgos zootécnicos más acusados la dificultad para la concentración, la escucha y la toma en consideración de una palabra que no sea la propia. No hemos sido educados para escuchar y se nos nota. Además, algunos crecemos y vivimos en un hábitat urbano trepidante, canalla, donde el ritmo vital, cuando no el horror vacui, nos obliga a estar haciendo siempre 2 o 3 cosas a la vez. De otro lado, con contadas excepciones, nuestros dirigentes y políticos, los periodistas y comunicadores y buena parte de los educadores en nuestro país, en vez de contribuir a una formación integral de las personas y de elevar su conocimiento y su capacidad de entendimiento, crean más confusión y menos espacios de desarrollo personal, de crítica y de autocrítica. Y aparte de ello, especialmente desde los medios masivos de comunicación y las redes sociales, nos inducen a la cultura del ruido y al espectáculo de masas como única alternativa de ocio. Epílogo. En el silencio hay sonidos, en los sonidos hay silencios. El universo está lleno de sonidos en los lugares que consideramos más silenciosos, solo que ya no tenemos el espacio ni el tiempo para escucharlos. Y lo que es más grave, la gran masa de sonidos y ruidos que nos rodean, esa cacofonía grisácea oscura, en conjunción con la primacía exacerbada del sentido de la vista, nos aísla cada vez más de una audición atenta y profunda. Lo visual predomina siempre hoy día, opacando y absorbiendo el sentido auditivo. Juhani Palasma, en su libro Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos, en el capítulo Intimidad acústica dice, abro comillas: la vista aísla, mientras que el sonido incluye. La vista es direccional, mientras que el sonido es omnidireccional. El sentido de la vista implica exterioridad, pero el sonido crea una sensación de interioridad. Contemplo un objeto, pero el sonido me llega. El ojo alcanza, pero el oído recibe. Los edificios no reaccionan a nuestra mirada, pero nos devuelven nuestros sonidos al oído. Y continúa, sigo abriendo comillas: la acción concentradora del oído afecta a la percepción que el hombre tiene del cosmos, como escribía Walter Ong. Para las culturas orales, el cosmos es un suceso progresivo con el hombre en el centro. Aparte de ello, tal vez por costumbre o por la misma agitada y estruendosa forma moderna de vivir en las ciudades, le hemos tomado un profundo miedo al silencio. Lo evitamos, nos asusta ya y, por ende, cuando se nos aparece, lo llenamos con música, alaraca y ruido. Todo lo dicho anteriormente da para pensar que la pérdida mental y sensorial del sentido de un centro en el mundo contemporáneo pueda atribuirse, al menos en parte, a la desaparición de la integridad del mundo audible. Es decir, cada vez nos perdemos más y nos aislamos más porque todo lo que nos rodea nos ensordece y nos ensombrece y nos desconecta de esa relación auditiva más limpia, digámoslo así. Fritz Fegelin, director y compositor suizo, en una conferencia que dictó en 1998 en la Universidad de Antioquia, en Medellín, decía, abro comillas: lo representativo del oído es la concha, símbolo de la percepción. El hombre que oye vive en la certidumbre de que la vida no está para ser analizada, sino para ser comprendida como unidad.
El hombre que oye vive en la certidumbre de que la síntesis importa más que el análisis, el contexto más que la especialización. Por todo lo anterior, el primer paso para entrar en la música, en las distintas músicas, y para dinamizar el ciclo de la interpretación musical, de la que hablamos, y restablecer la comunicación, consiste a través del silencio. En realizar un ejercicio simple, escuchar. Y esto nos demanda una sola cosa, escuchar con atención. Debemos recuperar esa atención, el silencio, la curiosidad, el tiempo y el espacio para el disfrute de la audición y de alguna manera competir con el bombardeo incesante de la información visual y sonora, del frenetismo y superficialidad de las redes sociales que predominan en nuestra cultura en la actualidad. Fernando Palacios, otra vez en su maravilloso libro Escuchar, anteriormente citado, escribe, abro comillas, vivir entre polución sonora desgasta la sensibilidad auditiva y la costumbre de atender. El filósofo Arthur Schopenhauer es aún más drástico y aplastante. Dice así, abro comillas, la cantidad de ruido que alguien es capaz de soportar sin perturbarse es inversamente proporcional con su capacidad mental. Cierro comillas. En otro sentido complementario de la percepción musical, podemos afirmar que el entendimiento pleno de la música es todo un proceso integral y holístico. Para aprehender su significado hay que mirarlo en su totalidad. Lévi-Strauss lo señala de este modo, abro comillas. Por lo tanto, tendremos que leer el mito aproximadamente como leeríamos una partitura musical, dejando de lado las frases musicales e intentando leer la página entera, con la certeza de que lo que está escrito en la primera frase musical de la página solo adquiere significado si se considera que es parte de lo que se encuentra escrito en la segunda, en la tercera, en la cuarta y así sucesivamente. Es decir, no solamente tenemos que leer de izquierda a derecha, sino simultáneamente en sentido vertical de arriba a abajo. Tenemos que percibir que cada página es una totalidad y solo considerando al mito como si fuese una partitura orquestal, escrita frase a frase, podemos entenderlo como una totalidad y extraer así su significado. Cierro comillas. Nadie se preocupa más por el entendimiento y percepción de la música que su compositor, pero cuando él o ella ya no está, queda la partitura, esa colección de símbolos que en su integridad habla por el compositor, o también registros de audio o video. Es entonces cuando se entiende el verdadero valor del ejecutante, intérprete de esa música, convirtiéndose plenamente en el recreador. Termino con una frase de mis citas favoritas del economista y músico chileno Manfred Max Neff, de su conferencia El Acto Creativo, realizada en 1991 durante un congreso sobre creatividad organizado por la Pontificia Universidad Javeriana. Hablando del silencio, nos ilumina en relación con la esencia de la interpretación. Abro comillas. Los atributos más esenciales de las cosas no se pueden explicar a través del lenguaje hablado. Ni siquiera el poeta los puede decir. Puede hacernos intuir realidades, y cuando el poeta no las puede decir y quiere comunicarlas, a lo que nos induce es al silencio. Porque a través del silencio sí las podemos captar. El silencio es la otra forma, la forma no utilizada de nuestro lenguaje total. Y me atrevería a agregar que el atributo más bello que tiene el lenguaje es que le da sentido al silencio. Si no hubiese lenguaje, nada significarían los silencios. Si los silencios significan algo, es porque nos permiten penetrar profundamente en los misterios de las cosas. Definitivamente, hay silencio en los sonidos y sonido en los silencios. Gracias. Wow, fantástico. Es muy, muy impresionante la reflexión. ¿Le parece si pasamos a, a la obra, a aire? Claro que sí.
¿La quieres tú poner? ¿La quieres tú poner? Sí, Muy bien, entonces espérate. claro que sí. Me salgo de la Si pantalla. quieres, si quieres la presentas para tener un contexto más amplio pues, de la obra y tal. Bueno, brevemente. Aire, aire es una obra. Espérate, yo quito la cámara. Quiero, ¿cómo es que la quito? Yo sé, espérate, para que presenta. A ver, ahí me están viendo, están viendo la. Sí, Ah, bueno, perfecto. abajo, ya. Ya no están viendo mi pantalla. No, Bueno, no, mira, Julián, esta es una obra muy particular, de verdad. Es una obra nacida dentro de la pandemia. Ay, algo pasó. te perdimos por un instante. Y no sé qué pasó. No, ya, Sí, no sé. ya. Sí, hubo como un corto ahí. Sí, decía que esto fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de AFIT para un concierto virtual junto con otras 4 orquestas regionales, que son la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmed, la Orquesta Sinfónica EAFIT, la Orquesta Sinfónica de Caldas, la Sinfónica del Valle, la Filarmónica de Caldas, Sinfónica del Valle, o al revés, ya se me olvida, y la Orquesta de la UNAP en Bucaramanga. Ellos, cada una de esas orquestas se encargó o tocó una obra de un compositor colombiano y las fueron presentando gradualmente en la virtualidad. Entonces, cuando Hilda y Cecilia me encargaron la obra, estaban buscando alguna obra mía anterior. Y yo les dije, no, yo quiero escribir una obra nueva. Entonces, y venía con la idea, en ese momento se acababa de ocurrir la muerte de Anderson Arboleda en Cauca, la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. Estábamos todos en la peor etapa del aislamiento. Entonces yo pensé, tengo que escribir algo con relación a la falta de aire. La falta de aire de las víctimas del COVID, a la falta de aire que sufrió George Floyd, a la falta de aire que nunca le llegó al oxígeno a Anderson Arboleda cuando murió después de una golpiza que le dio la policía al frente de su casa por no llevar la mascarilla, el barbijo, tapabocas, y murió en la noche, y la falta de aire, la contaminación, la contaminación que nos tiene en las ciudades con un problema serio de mal oxígeno. Y también a la falta de aire de nosotros mismos cuando nos sentimos deprimidos, sobre todo que se dio particularmente o se da en este aislamiento. Entonces, junté todas esas ideas de la falta de aire y escribí Aire, aire, no puedo respirar. Es una obra, la hice muy sencilla para que se pudiera hacer en tiempos de la pandemia con un pulso estático, 9/60, sin mayores cambios para que fuera fácil de tocar. Y bueno, eso es, y se la dediqué al maestro Rodolfo Pérez González, que murió por esa época, en julio 12 de este año. Eso es Aire, aire. Y la vamos a compartir.
Bravísimo. Wow, wow, Gracias. fantástico, maestro. Muy, Gracias, Julián. bastante conmovedora la obra, es mucho. Sí, tiene una fuerza interior que yo me sorprendí, yo mismo me sorprendí con lo que salió ahí. Sí, tremendo. Sí. Bueno, yo quería, bueno, agradecerte y abrir pues como el panel a una breve conversación, hasta donde nos alcance pues el tiempo que tenemos, eh, haciendo un par de apuntes de lo que escuché, que me parece muy interesante la reflexión y muy pertinente porque en lo que tengo, desde que tengo uso de razón, Colombia, en general, la sociedad que hemos construido es una sociedad que le huye al silencio,
una sociedad que permanentemente estamos buscando esas salidas que tú mencionabas ahí, muchas distracciones para reflexionar sobre inclusive nuestro propio destino como sociedad. Y el ruido hace parte de todos esos simbolismos que tenemos para evadirnos, por decirlo de alguna manera. Y es muy contradictorio, ¿no? Porque a medida que vamos creciendo como una sociedad moderna, por decirlo de alguna manera, pues también crecen este montón de, no sé, de como de monstruos ruidosos. Somos una sociedad que yo creo que desprecia el silencio por múltiples factores. Yo no sé si por la mitología que tenemos impregnada en los imaginarios del miedo a ciertas cosas que tienen silencio. Eso es muy simpático. Entonces procuramos hacer mucho ruido hasta interior para curarnos o no, o evadirnos de esos miedos. Y me recordó una frase, un par de frases que tengo aquí señaladas de, de la poética musical de Stravinsky. Y supongo yo que más o menos es una reflexión en ese sentido la que tú hiciste, que me recordó mucho a este texto que es tan bello, y la voy a leer, es muy cortita, es un par de líneas. Dice, el arte en su exacta significación es una manera de hacer obras según ciertos métodos obtenidos, sea por aprendizaje o por invención. Y los métodos son los caminos estrictos y determinantes que aseguran la rectitud de nuestra operación. Es más o menos ahí lo que estaba en la primera parte de la construcción de la obra y todo esto. Y la otra que me hizo acordar es a esta ley general de atracción. El sistema tonal tradicional no aporta más que una satisfacción provisional, puesto que no posee un valor absoluto. Pocos son los músicos que hoy no se dan cuenta de este estado de cosas. Con todo, no hay todavía posibilidad de definir las reglas que rigen esta nueva técnica. Y estamos hablando pues de hace casi 100 años ya. Y todavía pensamos que el absolutismo en ciertas músicas, con respecto a la práctica, pues me refiero, las determina la moda o alguna cosa. Entonces me pareció muy diciente todo eso que construiste la reflexión. Muchas gracias. Wow. Con gusto, con gusto. Sí, y por acá, sí, perdón. No, yo quisiera darle paso, muchas gracias por lo que dices, y es totalmente cierto, tendría muchísimas cosas que comentar, pero qué bueno que oigamos preguntas del público también, y si tenemos tiempo volvemos a un punto de lo que tú hablaste, que me parece importante señalar con relación al silencio y a la comunicación. Muy bien, maestro. Entonces, vea, aquí hay varias inquietudes. Entonces le voy a decir así en el nombre, en orden en que han aparecido, para que abran el micrófono y las lean o te las pregunten. Ok. Jeffer. Sí, aquí ya las vi, ya las inclusive las vale. leí. Sí, yo leí que Jeffer Olivero, él habla de no llamarlo música pura, sino una humildemente relativa, porque él hace un punto aquí en su idea de la asociación con el cerebro y con todas las cosas que ocurren en la percepción. Sí, Jeffer, entiendo perfectamente tu punto de vista, pero cuando hablamos de música pura, no es tanto porque no esté contaminada de otra cantidad de cosas, que creo que es lo que tú quieres decir, sino que es más bien para diferenciarla de lo que hablamos como música programática. Y el contexto de mi conferencia es la música que se hace simplemente con sonidos y con los parámetros musicales, sin ninguna
sin ninguna excusa, sin un poema, un libreto, un cuadro o para una danza. A eso me refiero con música pura. Y lo expliqué en la conferencia cuando hablaba de la parte lingüística, cómo los fonemas pasan directamente con su propio contenido a formar frases musicales. Pero tu punto de vista es muy interesante. En el sentido amplio de la palabra, si lo sacamos de ese contexto, obviamente es como tú dices, es algo relativa. Yo no sé la palabra humildemente por qué la pones ahí, pero obviamente que se relativiza mucho la percepción de la música. O sea que sí, entiendo bien. No sé si él quiera comentar algo. Él está ahí. Y Jeffer, dice, tuvo una experiencia con una pieza. Qué bueno saber qué fue esa experiencia. Me picaste la curiosidad. sí sería muy bueno saberlo porque el comentario es muy pertinente. Sí, claro. Que nos contara si él está por ahí, cómo fue esa experiencia. Pues no sé si no tenga micrófono o fue que perdió la conexión. Bueno, si no, mientras se conecta, ahí está. Pero tenemos a Yoda, que Yoda pues sí entiende muy bien de esto. José Luis Jurado, ese es gran sabio de la imagen. Aquí hay una Sí, pregunta, aquí hay una pregunta de Juan Manuel. Hola Juan Manuel, si estás por ahí, qué gusto saludarte. Y Juan Manuel toca un tema muy importante que es verdad que no lo incluí en mi conferencia, pero tangencialmente sí está cuando hablamos de aire-aire. Y Juan Manuel habla de ese papel que asumiría el productor musical, el editor musical en la consola. Y en este caso, y más ahora, es fundamental, es otro intérprete más. O sea, Juan, tienes toda la razón y es tan importante como el que más. Inclusive es muy curioso porque en estos momentos llega a adquirir inclusive un papel más importante y preponderante que el mismo director, que curiosamente el director queda un poco relegado aquí a vigilar que los audios de su orquesta, en el caso de esta obra, que fueron 5 orquestas, el director realmente no tiene que dirigir a nadie, porque pues, la música realmente la monta el productor musical. Ellos aparecen ahí dirigiendo porque, hombre, para que se sepa que esa es su presencia como directores de la orquesta, pero en esto de la pandemia ellos están dirigiendo a nada. El director ahí no tiene la orquesta al frente ni esa retroalimentación. O sea que el productor musical realmente, por eso digo, tiene un papel más predominante. Y de hecho, con mi obra, que el productor fue Julio César Sierra, exalumno mío y del departamento de música, gran músico, gran amigo, un hombre maravilloso. Julio fue clave porque Julio primero se metió, se empeliculó con la obra y me preguntaba y se estudió la partitura y entonces dialogamos. Y inclusive una anécdota muy curiosa. Después de que ya terminamos todo y ya editamos bien y balanceó el bien de acuerdo con mis ideas y la música, en un momento determinado yo le dije que el segundo violín estaba muy suave, no, perdón, el primer violín estaba muy bajito el volumen cuando entraba después de un segundo violín, que yo casi no lo oía. Y después me puse a escuchar, es que no estaban los primeros violines. Eso es muy al principio de la obra y se reconocen como después del compás 14, porque al principio están ahí tapados por los vientos y los metales. Entonces, cuando yo entré en pánico y le dije por el chat, Julito, no hay violines primeros, ¿qué pasó? Y él ya había mandado la obra al editor, a la parte visual y ya estaba lista. O sea que si yo no me doy cuenta, la pieza sale al día siguiente sin los primeros violines, lo cual hubiera sido absolutamente catastrófico. Entonces sí, es importantísimo, ¿no? Y siempre, yo creo que debía incluir eso en mi conferencia, cuando se trata de música grabada, el editor, el productor musical es fundamental. Por aquí hay otra pregunta de Frank Alberto, esta no la he leído. Buenas tardes, maestro, muchas gracias por compartir un poco de su tiempo y filosofía con nosotros. Tengo una pregunta y es, a la hora de traer las ideas desde el imaginario suyo al mundo real, ¿cómo organiza la orquesta? ¿Cómo la piensa? ¿Cómo la entiende? Uf, Frank, eso es una pregunta bien difícil de responder porque, primero, cada obra sinfónica o para grupo de cámara es distinta.
Pues cada obra pide, digamos, en caso de la orquesta, primero unas ideas distintas para cada pieza, como el caso de esta. Es como ya vieron, una pieza muy simple, pero hay otras que son más complejas, más abstractas, digámoslo así. Y entonces ya eso define mucho desde el contenido, desde la idea, del concepto, cómo va a ser la orquestación, qué timbres vas a usar, qué vas a poner, qué vas a quitar. Yo siempre le decía a mis alumnos que la primera toma de decisión más importante que tiene un compositor es cuando se enfrenta a la página en blanco, el primer trabajo es quitar cosas. ¿Y qué es lo que uno está quitando? Cuando yo decido que mi obra va a ser, por ejemplo, para un cuarteto de cuerdas, ni más ni menos acabo de prescindir del resto de los instrumentos. No estoy con los vientos, no estoy con las maderas, no tengo percusión, no tengo electrónica, no, solamente cuerdas. Entonces, esa página en blanco, ese primer germen es una cosa muy asustadora, y cuando van haciendo ese concepto que cada compositor varía, se llama la semillita, esa idea que puede ser abstracta, puede ser un poema, puede ser un recuerdo, eso va dando la pauta para uno definir cómo va a ser la instrumentación y la orquestación, si se quiere, saliéndome un poco pues del rango de la música orquestal. Espero que haya respondido tu inquietud. Aquí hay otra. Luis Fernando Sánchez, ¿la quieres leer tú? Vale, dice, en lo descrito como diferentes tipos de escucha, no puedo evitar hacer un paralelo con los tipos de escucha planteados por Schiffer, que en esencia puede pensarse como relaciones entre la percepción y distintos mecanismos cognitivos. La escucha atenta, que puede ser en parte como la escucha reducida de Schiffer, también la sintáctica de Xion, pero también puede tener dimensiones semánticas y pesar, a pesar de no tener un texto o un programa, si consideramos la experiencia y la corporización. Dada la amplitud de posibilidades y de que cada hora plantea retos de escucha más bien disímiles, ¿qué estrategias pedagógicas considera usted que debemos incluir tanto en la formación profesional de músicos como en la formación básica, media y universitaria de toda la población? Wow. Sí. Sí, otra pregunta pues como para sentarnos a hacer una disertación, sobre todo por la segunda parte y también por la primera. Sí, es verdad, Luis, todo lo que dices me parece que es primero pues da otra, digamos, otra perspectiva más que se abre hoy día con la música. Y yo lo que simplemente creo, y contestando más bien la primera parte, porque la segunda parte, porque es la que más me conecta con lo que estás tú metido, lo que estamos todos preocupados con la formación profesional, yo creo que hay que ser muy, a la vez, muy variados en el panorama que le damos a los muchachos, sin dogmatismos y lo más abierto posible en el pensamiento para dejar que sean ellos los que vayan eligiendo su camino. Eso para mí es lo primero. Y yo creo que a veces las escuelas de música adolecen de esquemas que deberían ser replanteados en muchas cosas, especialmente porque copiamos modelos eurocentristas y de siglos pasados. Yo creo que hay que pasar por ahí, obviamente. Yo no estoy diciendo que debamos olvidarnos de toda esa formación de la música occidental. Pero ¿qué pasa? El problema es muy complejo porque es que tenemos programas de música, primero, de muy pocos semestres, son 10 semestres. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que la historia musical sigue y sigue y sigue creciendo y tenemos un espectro cada vez más amplio para condensarlo y meterlo en esos mismos 4 o 5 años de una carrera, de un pregrado musical. Entonces, se hace muy difícil para un programa de música, para sus profesores, realmente darle cabida a todo. Entonces, esa es la lucha permanente que nos vemos quienes hemos trabajado en el campo de la docencia o en la programación de los pensums de una escuela. ¿Qué dejamos? ¿Qué metemos? ¿Qué sacamos? No nos quedemos todo el tiempo en esto. Y yo creo que sí hay que cambiar el chip. Particularmente hay que interesar a los músicos
no solamente en la música académica occidental, sino en la música nuestra, y me refiero no solamente a la música folclórica, sino a la música académica, artística, de concierto que hacemos nosotros. Pero porque me parece que, sobre todo con los instrumentistas, se quedan un poco anclados, o un poco no, demasiado anclados en el pasado y creen que hay que quedarse toda la vida conociendo a Mozart, Bach y Beethoven. No, hay que conocerlos, pero hay que seguir adelante y hay que abrirle la mente al músico, intérprete. Y por parte de la historia también a veces es la misma cosa. Yo pensaría que la historia de la música se debía enseñar al revés, desde lo que está pasando ahora y devolvernos. Porque ¿qué pasa? Se quedan los profesores eternamente en los periodos clásicos o se duermen en la música de Grecia y de Roma, en el gregoriano y en la música antigua. No, yo creo que los muchachos de ahora tienen que conocer eso pronto. Entonces son muchas cosas. Está también el mundo de la música por computador, que eso hay que meterlo ya a las escuelas de música. Meter todo el trabajo de producción a través de la tecnología, de los computadores, y que eso permee la mente de los músicos también. O sea, Lucho, la pregunta tuya es bien compleja y es todo un reto. Pero, a ver, en esencia yo creo que hay que darle mucha libertad al estudiante y no tratarlo como un nene chiquito que ellos saben más de lo que uno cree y uno aprende muchísimo de los estudiantes. Entonces, darles cabida y que ellos también participen en ese proceso, no de una manera arrogante por parte de ellos, ni tampoco por parte de los profesores, pero sí en un diálogo de verdad amplio y sincero. O sea, hay mucha tela para cortar, es una pregunta interesante. Una tesis completa de esa pregunta, tremenda. Wow. Aquí estaba acordándome de esas 4 escuchas que plantea Willems en la formación musical y claro, tremendo el trabajo que hay que hacer. Hay otra pregunta aquí, maestro, dice María Lorena. Dice, maestro, mil gracias por el espacio. Si bien la mayoría de los que hemos estado cerca de la teoría musical, muchas veces pensamos demasiado al momento de escucharla, ¿qué recomendaría para inducir a la conciencia del disfrute de la música, tal como hacía la alegoría con el cine, sin incurrir en la escucha distraída o epidérmica que mencionaba? Sí. Bueno, a ver, yo reflexiono un poquito antes de contestar. ¿Qué recomendaría para inducir a la conciencia del disfrute de la música? Sí, María Lorena, yo creo que eso es otra cosa que se nos olvida mucho en las escuelas de música. Yo a veces digo que los músicos sufrimos tanto la música que somos a veces los que menos la disfrutamos, sobre todo cuando estamos involucrados. Entonces yo creo que también el aprendizaje de la música tiene que ser un juego, un deleite, un placer. Y hay que quitarle un poco como esa cosa cartonada y rigurosa de que es algo difícil y que el profesor está por allá arriba en un pedestal. No, yo creo que, y volviendo como al centro de tu pregunta, me parece que es más recomendable empezar por enamorar a los estudiantes de la música y de la música que tienen cerca de ellos, de la música y obviamente empezarles a abrir el universo, porque a todos nos ha pasado, el mundo musical con el que llegamos nosotros antes de empezar música es muy cerrado, pues a mí me ocurrió, yo no sabía nada de nada y todavía hay muchas cosas que no sé y me voy a morir sin conocerlas, pero yo creo que la pasión por la música es lo que no se puede perder en una escuela de música. No podemos amargarle la vida a un instrumentista, a un músico, porque es que ahí, y eso conecta mucho con la pregunta de Lucho, que a veces los conservatorios cogen a los músicos, sobre todo a los instrumentistas, como que todos tienen que coger esa carrera piramidal para llegar a ser los grandes solistas. Y entonces los lanzamos en ese mundo y ya hoy día, de verdad, es muy difícil competir con la destreza, la técnica, el virtuosismo de los jovencitos que hay en China, en Corea, en algunos países de Europa, en Estados Unidos, y nuestros músicos, si los lanzamos a esa carrera con nuestras limitaciones, los vamos a lanzar a una frustración. Yo creo que esa es otra cosa que no entendemos, es que los músicos no todos tienen que ser grandes solistas, los músicos, los pianistas no todos tienen que ser solistas, es que allá esa punta va a llegar de pronto, sin mucho, uno, y de pronto ninguno. O
sea, las Blanca Uribe y las Teresita Gómez, y eso no se repite fácilmente. Entonces, yo creo que un pianista puede hacer miles de cosas. Primero, puede tocar música de cámara. Segundo, puede trabajar con una agrupación teatral. Tercero, puede crear sus propios proyectos dentro de una escuela. Los compositores no tenemos que escribir todos la música más elaborada y por allá pues perdida en esas torres de marfil que yo hablaba ahora, sino que podemos escribir música para esos ensambles que nos rodean, que la curiosidad está ahí, a ver quién está tocando la música, ve este ensamble, mira este grupo, yo por qué no combino aquí unas gaitas con un sintetizador y le meto por allá un cello o unos dos contrabajos, qué sé yo, o escribo música para una escuela de música, para unos principiantes en un colegio. Entonces, si no somos capaces de escribir una música así, entonces, pues, porque la verdad es que tenemos que ser creativos e imaginativos. Y los profesores de instrumento también se tienen que salir de esas mismas partituritas que ya están raídas y amarillentas y a ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es la música nueva, qué es lo que qué conocemos de la música de Colombia y de América Latina. No conocemos nada. Y yo lo sé por experiencia, porque di muchas veces un curso en la maestría de la música colombiana y latinoamericana en el siglo XX y XXI y llegaban estudiantes de maestría, no tenían ni idea, no conocían, a duras penas conocían algo de Ginastera y Villalobos, por allá. Pero pues eso no puede ser, que conozcamos más a Brahms que a Figueroa o Antonio María Valencia, o a Chávez o a Revueltas o a Héctor Tosar, pues yo no entiendo eso. Entonces sí hay que trabajar mucho en esa dirección. Y como tú dices, volviendo a tu pregunta, que no se pierda nunca ese disfrute de la música. Y tremendo esa respuesta, maestro. Aquí estaba yo leyendo un texto que me gusta mucho, que es como un libreto, ¿no? Supongo que usted lo conoce, que se llama El Silencio, de Cage. Claro. Y, hace rato yo lo tengo, pero lo tengo en inglés y me costó al principio. A mí Cage me dio mucha dificultad, déjame decirte. Lo fui entendiendo poco a poco. Es muy complejo, pero dice una cosa muy linda sobre la percepción. Dice, tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar música. Entonces, pasan 10 segundos. Pero para vivir no hay apenas un momento. 20 segundos. Pues la vida tiene lugar a cada instante, sin obstáculos. Y después un bostezo. Es muy simpático. Es bellísimo. Él todo lo decía así como medio en broma, pero tenía siempre un trasfondo brutal, pues, y además él era un inventor más que un compositor. A él no le importaba, le importaba el proceso. Sí, no, básicamente. Él no buscaba la excelencia en sus trabajos. Él era fascinado con esa magia del proceso, de coger aquí una plumita y juntarse con Merce Cunningham, que se ponía a bailar por allá y era hijo de inventor. Entonces, fabuloso, fabuloso. Cuando le encargaron esa pieza para ese grupo de danza, no me acuerdo en qué universidad, creo que en Lubin, y era un escenario pequeño, había un piano pequeño de cola empotrado ahí, y dice, ¿qué percusión voy a meter aquí? Aquí no cabe ningún grupo de percusión. Y claro, abrió la tapa del piano y dijo, la percusión está aquí, dentro del piano. Y aquí no me caben ningunos timbales, no me cabe una marimba, no me cabe un xilófono, no me cabe nada. Entonces empezó a preparar con cositas, con borradores, con lapicitos, con ganchitos de las cuerdas del piano. Y ahí hizo la obra para percusión. Fantástico. Bacanales se llama esa obra. El proceso, qué importante. Me acabo de acordar una cosa que alguna vez nos compartiste en una conferencia, no sé si fue en ese encuentro de 2012 del Congreso. En 2011 sería el encuentro de música con el Colegio de Compositores, tal vez. Yo creo que sí, en donde estuvo Adini Zarra también. Sí, 2011. Ahí en una charla que tú diste, me llamó, o sea, todavía la recuerdo mucho porque a partir de ahí, o sea, yo ya había tocado música de compositores colombianos. He tratado pues como de empaparme de ellas, porque he tenido contacto con compositores siempre.
y dice una cosa que siempre la tengo muy presente y es que nosotros hemos estado evadiendo esa responsabilidad de vivir en el momento y poder compartir de la música que se está haciendo hoy y tenerle el privilegio de tener el compositor ahí, preguntarle cómo quiere que suene o construir esa sonoridad juntos. Eso fue muy importante. Y después cuando trabajamos esa pieza, Relieves, que pues que tuve como el privilegio de poder Que trabajarla. yo te tiré muy duro porque la hiciste muy, muy flexible y se perdió por ahí al fondo de la guabina. Sí, sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. No, mira, Pero, sí, sí, ¿cómo? no, dale, termina. Que finalmente fue una versión, digamos, bueno, está en construcción todavía, aún la estudio Qué y quedó bueno. grabada, está grabada por ahí inédita. Ah, Está, mándamela. sí, 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 está ahí grabada, pero en un disco de compositores antioqueños, de hecho, todos para guitarra y todos vivos, es simpática la... Ah, yo no conozco esa grabación, qué bueno. Sí, 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 ahí está grabada y bueno, No, esa anécdota me acabo de recordar también, me vienen flashes así también de tus clases, obviamente, pero esa principalmente, o sea, tener el privilegio de coger, qué bueno que los estudiantes están escuchando esto y a los compañeros de composición, que hay varios acá, que ojalá puedan tener esa experiencia de trabajar con el compositor la obra, sí, no sí, importa que sea sencilla. claro, no, inclusive que el compositor la trabaje con esos intérpretes. Esa es Exacto. otra manera de salir el compositor de su torre de marfil. Pero volviendo a lo que tú dices, hay otro punto fundamental que también daría para una conferencia y es ¿por qué ocurre eso? Es decir, ahí hay muchas aristas. Por qué los músicos a veces no se interesan o no conocen o no tocan la música actual? Y sobre todo la colombiana y la latinoamericana. No es ni siquiera culpa de ellos, es que volvemos a ese problema que tocábamos ahora de la educación en las escuelas de música, que ya lo mencionamos, a esa godarria que hay en las escuelas de música todavía, que son como museos, ¿cierto? Como vamos a hacer, por eso se llamaban conservatorios, porque era conservar esa música y eso no se ha terminado de resolver, pienso yo, eso es lo primero. Segundo, el aspecto de los programadores, de los gestores, de los que manejan los teatros y los espacios radiales, y no hablemos de la televisión, por Dios, porque esa es la caja boba. Pero los teatros, con muy pocas excepciones, sobre todo en Bogotá, que uno ve del Mauricio Peña Cediel con el Banco de la República, el Teatro Mayor, lo que hace el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que tiene una dinámica interesantísima entre músicos y compositores. Hay muy poco apoyo por parte de los teatros. Entonces, no solo se da ni se ofrece ese conocimiento para que el estudiante se interese por esa música, porque no se la dan a conocer. Y segundo, como no se programa, porque todo el mundo quiere en los teatros aquella musiquita siempre muy bonita y todo, pero todos quieren oír a Piazzolla, todos quieren oír a Brahms. Piazzolla pues entra ahí como una excepción de los latinoamericanos, pero Mauricio Peña de Cediel decía, Piazzolla no más, dejémoslo descansar un ratico. Entonces, ¿por qué no se programan otras cosas? La imaginación de estos programadores es muy estrecha. Entonces, si los teatros no incentivan la formación de jóvenes intérpretes, como lo hacen en Bogotá, como te digo yo, eso en Medellín no existe, lamentablemente no existe, porque las que manejan, porque son pues a veces los hombres y las mujeres que manejan instituciones no tienen el vuelo o no tienen el conocimiento y se reiteran y se repiten y se repiten, entonces no apoyan. Y como no apoyan la música nueva, tampoco apoyan la música de cámara. Entonces es como si la única alternativa fuera la música sinfónica. ¿Y dónde queda la música de cámara? ¿Y dónde quedan las bandas? Es decir, yo creo que eso es también una parte, es una labor que hay que exigirle a los programadores en los teatros de Colombia para que incluyan en sus programas música nuestra y música más cercana, más de nuestra época. Por aquí hay bueno, una invitación, dice, justamente sobre esas experiencias colaborativas entre compositores e intérpretes, los invitamos a la conferencia de Rodolfo Invitamos, sí. Acosta Se el cortó. 14 de diciembre. Sí, ¿Me escuchaste? sí, lo estoy leyendo. Ah, Genial. vale.
Me parece maravilloso. Yo creo que esa fecha no voy a estar aquí, pero tú me dices que las van a grabar. Sí, Y claro, lo vamos a ir subiendo al canal de YouTube del sí, programa sí, de música. sí, exacto. El CCMC acaba de hacer, pues hace poquito, también en medio de la pandemia, su encuentro anual que lo hicieron en la virtualidad y yo lo seguí bastante, pues vi muchos de los conciertos y de las conferencias y me parece genial. Y como lo hicieron este año, me parece que funcionó muy, muy bien. Recomiendo mucho esa conferencia porque de verdad que ellos ya están cumpliendo creo que 10 años, si mal no me equivoco, y hacen una labor tremenda, sobre todo con ese diálogo amplio entre el compositor y el intérprete. Es una experiencia muy, muy importante y ojalá la copiáramos en todas las ciudades de Colombia. Sí, chéverísimo esa conferencia, Rodolfo. Allá estaré después, cuando la... Ahí te perdimos un momento. Más Ah, Andrés, sí, no es sé que qué... te perdemos un pedacito. No, seguramente eso es la lluvia ya también en Antioquia que los tiene cortados. No, Aquí, aquí, aquí recomiendo. también sí, aquí tenemos un espacio que creó el maestro Guillermo Carbó, que se llama Muayo, también, que es de las músicas nuevas y es muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos o tres versiones. ¿Cómo no? Este año no se pudo hacer, no recuerdo por qué circunstancia, yo creo que era también por esta forma de hacer de, de la pandemia, pues que nos llevó a ciertas dinámicas tan diversas y no se pudo concretar, pero es un festival que lleva ya también, no sé si 6, 7 versiones. Muy Sí, interesante en su contenido, sí. lo conozco y conocí a Guillermo y ha hecho un trabajo importantísimo en Barranquilla con eso y con el jazz también. O sea, Sí, sí. si lo ves, le mandas un abrazo de mi parte. Claro, pues pensé que iba a estar por acá, pero no sé si fue también que está por fuera o ocupado en sus cosas. Pero sí, aquí hay una muy buena, digamos, él ha creado esa forma de acercar bueno, al menos a la gente de la universidad, de la Facultad de Artes, a esas prácticas de músicas nuevas. Sí, sí. Muy interesante, sí. Bueno, no sé si haya más preguntas o para ir, digamos, cerrando esta charla tan amena y tan enriquecedora. Lucho, ¿querés apuntar algo que nos quede de pronto en el tintero? Qué bueno que queden cosas en el tintero. Sí, sí. No, no particularmente. Creo que coincido plenamente con mucho de lo expresado y en esencia creo que hay bastantes cosas por las que trabajamos desde diferentes lugares en el país, justamente para visibilizar estos procesos colaborativos, pero también estas nuevas formas de aproximarse a la música, ¿no? Y sobre todo, pues, en esencia, celebrar esa enorme diversidad que tiene la música de nuestro tiempo. Exacto. Muy bien. Pues nada, no queda sino pues agradecerte a ti, Andrés. Fantástico el espacio. Agradecer a la Vicerrectoría de Docencia por permitirnos estar acá, a la Decanatura de Bellas Artes, a la coordinación del programa y a todos los asistentes que nos han acompañado pues, durante todo este ciclo de conferencias y que nos vemos mañana. Mañana va a estar un viejo conocido tuyo también que se llama Juan David Santander, de tu camada. ¿A qué Ese horas? es ¿A qué horas? mañana a las 2:30. ¿Cuál es el tema de él? Va a ser las 4 categorías de acordes como aplicadas al análisis musical de la práctica común. Qué bien. Excelente. Entonces, sí, va a estar aquí a las 2:30 también. Y pues, él dice que no, se va a llevar más de 2 horas, entonces, que porque largo el tema. Ah, Vamos a bueno, ver. está, Ayer me lo comentó que hablé con él. está muy bien, está muy bien. Sí, sí, Bien, ahí fantástico. veo que Y está saludando a Julián Navarro. Julián, hombre, qué gusto leerte por ahí. Te mando un abrazo.
Fantástico. Hola Andrés, Hola, hola, Julián. ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno. Yo aquí, lo que pasa es que entré tarde, entonces me daba como pena preguntar cosas que de pronto no venían al caso, pero qué gusto verte, qué chévere. Lo mismo digo. Veo que la disfrutaron mucho tu charla y bueno, me la perdí, pues entré hace como media hora más o menos, 40 Tranquilo, minutos. tranquilo, tranquilo. Pero bueno, pero Julián quería también nos va a decirte acompañar el viernes. que muy de acuerdo con el tema de la programación de los teatros, por ejemplo, con el tema, sí, y también seguir como muy de cerca lo del Círculo de la Música Contemporánea en Bogotá y pues exaltar ese trabajo que ha hecho ahí Rodolfo y este grupo es muy interesante, o sea, muy bueno, muy bueno que hables de esto con esa propiedad y con que es una muy buena iniciativa. Sí. Bueno, pues qué gusto saludarte. Lo mismo, Julián, te mando un abrazo muy fuerte. Lo mismo, suerte. Chao. Bueno, y aprovechar para que Julián nos va a estar acompañando el viernes también en el ciclo de conferencias con una... Es muy direccionada a los guitarristas, pero también va a estar muy interesante. Claro. Como la vida, sí. Entonces, Oye, para que... te pregunto, Julián, ¿ya se pueden descargar? ¿Ya hay un lugar donde las pueda ver? ¿O a dónde me meto para ver las viejas también? Mira, las vamos a empezar a subir, yo creo que hoy o mañana, porque yo no soy el que tengo el dominio del canal, pero yo creo que las empezamos a subir de tercera a la tuya, que es la que está grabada pues en ese orden. No, la que menos me interesa es la mía, es las... Vale, entonces sí, está la de Natalia Castellanos, la de Alejo García Eso. y la tuya. Ah, bueno, la mía la tercera. Okay. Sí, es la cuarta, pero la tercera no se pudo grabar por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pero bueno. Bueno, estaré atento a eso. Vale, entonces nada, te agradezco muchísimo. Yo quedé feliz pues, de escuchar esa reflexión que cayó al dedo, pues al pelo aquí con el título del ciclo de conferencias. Lo tuyo fue una reflexión muy profunda del oficio, del pensamiento musical y de todo eso que nos envuelve en este ámbito tan grande. Me alegra y espero que a los estudiantes alguna cosa se les haya quedado y siempre abierto, pues si hay otras preguntas que lleguen, con gusto me las mandas y me encanta hasta que me invites a Barranquilla, hombre, Julián. Ole, por favor, yo quería que esto fuera presencial para que fuera más cercana la cosa y se generan mejores, yo creo que mejores inquietudes, eso, la presencialidad siempre es mejor, toda la vida va a ser así, y más en nuestro oficio. Pero para la próxima, seguro que sí. Listo. Bueno, un abrazo y feliz tarde. Hasta luego a todos. Los esperamos mañana en la conferencia de Juan David Santander para que se conecten. Es bastante interesante porque el hombre tiene un dominio muy grande de la pedagogía y de cómo aplicar esto desde el ámbito teórico y de la interpretación también. Entonces es una herramienta fundamental que, pues sobre todo los estudiantes debemos... Es un gran profesor y muy querido por los estudiantes. Tremendo, es un tremendo profesor. Sí, señor. Bueno, ahora sí, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Julián, chao Luis. Chao. Encantado, chao. Gracias. Chao, Julián. Muy chévere.